Pues un placer estar de nuevo con todos nuestros queridos oyentes que de semana en semana, según Juan Manuel, vamos descubriendo que tenemos oyentes. O sea, de vez en cuando hay alguno por ahí que nos ve y nos dice, a ti te han dicho esta semana que hablo muy poco. Te han dicho que hablas muy poco, pero yo le dije que la culpa será mía, que no te dejo. Entonces hoy voy a intentar dejarte hablar, sí, en honor a ese buen oyente que decía que no hablábamos. Por uno solo no. ¿Eh? Que por uno solo no te preocupes. Por uno solo no me preocupo. Pero no, seguramente lo piensa más de uno. Bueno, en fin, habrá que tomar nota de eso. Bueno, pues en un intento, como siempre, de centrar la atención de nuestros oyentes en temas importantes, intentando así pues suplir esta falta de orientación que suele haber, porque los medios oficiales de comunicación pues llevan a la gente por donde ellos quieren. Lo hemos dicho más de una vez en este programa y hay que seguirlo diciendo. Pueden pensar ustedes, los que nos escuchan y otros muchos que no nos escuchen, que los que nos escuchan y los que nos ven, y los que nos ven, que bueno, a veces oigo estadísticas. ¿Qué es lo que más preocupa a los españoles? El paro. Entonces sacan ahí por los temas que, según los que hacen las estadísticas, son los temas que más preocupan a los españoles. Pero te das cuenta de que es una enorme falacia, porque a los españoles le preocupa lo que quieren otros que les preocupe, porque es de lo único que les hablan y le ocultan celosamente otras cosas que no le interesa que lleguen a ellos, porque según los dirigentes, porque hay dirigentes, hay gente que está detrás intentando manipular la opinión pública. Esto hay que saberlo, no es un delirio mío. Sabe todo el mundo, ¿no? Sabe todo el mundo. Basta con estar unos minutos delante de un televisor o de leerse un periódico diario. Porque, por ejemplo, esta semana ha salido en la prensa un caso muy interesante, que yo era el primero que desconocía, y es un caso pues que si no hubiera sido por las características de la persona imputada, se trata de un juicio que se está celebrando en Estados Unidos a una persona que había cometido crímenes, infanticidios en serie, ¿no? Tenía una auténtica casa de los horrores en su domicilio. Bueno, pues les ahorro detalles escabrosos y macabros de cómo estaba aquella casa, pero guardaba restos de niños, cadáveres amputados, bueno, en unas condiciones muy penosas, y se descubre y se le enjuicia, y no sale esto en los medios de comunicación, cuando habitualmente es un tema que salta a la primera página, ¿no? Ha saltado a la primera página muchos de estos casos de crímenes en serie, de psicópatas, enseguida. Es un tema que parece que interesa mucho, vende mucho. Bueno, pues esto se ocultó. Motivo por el que se ocultó a la opinión pública un hecho tan, bueno, de una trascendencia tan brutal y tan lamentable. Motivo, pues porque el individuo que hizo estas masacres en niños recién nacidos, pues era un abortista. Era un abortista que tenía una clínica de abortos. Además regentada por la organización abortista más importante en Estados Unidos, que subvenciona abortos dentro de los Estados Unidos y fuera, como es la Parenthood, ahora mismo no recuerdo con exactitud el nombre, pero saben todos nuestros oyentes más o menos que no siguen a cuál me refiero. Una organización que tiene como fin la difusión, la promoción, la divulgación del aborto como un método anticonceptivo, etcétera, ¿no? Sí, de control de la natalidad, y que está exportándolo a los demás países a través de la ONU, etcétera. Toda esta desgraciada situación. Bueno, pues este individuo trabajaba para esa organización. Entonces este individuo pues se le está juzgando ahora mismo porque, claro, se descubrió que aparte de los abortos que hacía auténticos crímenes, era un auténtico psicópata. Pero ninguna de las tres grandes cadenas de televisión americanas ha mencionado el juicio a Gosnell, que así se llama, en los últimos 3 meses, por ejemplo. Sí. Aquí en España no se ha dicho nada, absolutamente nada.
Aquí nos mencionan en La Gaceta, que es el medio de comunicación español donde yo he tenido oportunidad de enterarme de esta desgraciada noticia, pues un detalle que nos da una idea de del grado de psicopatía que tenía este hombre, ¿eh? A esto lo llamo yo un pollo sin cabeza, decía, bromeando el doctor Gosmell tras rebanarle el cuello a un bebé vivo de 2 kilos 700 gramos. El periódico de referencia en español, que es El País, para prácticamente toda la prensa fuera de España, no ha dicho ni una sola palabra de este caso, ni del papel, ni en papel, ni en su versión digital. Bueno, nos da una idea de la lamentable situación que está la defensa de la vida humana. Es decir, está dominada por grandes multinacionales que defienden, preconizan el aborto, y todo aquello que pueda mermar credibilidad o que pueda exponer la verdad sobre el horror, sobre el negocio tremendo del aborto, el lucro que está suponiendo para muchas personas desalmadas. Esto pues lo ocultan celosamente. Esto hay que saberlo para no conformarse con los medios de comunicación oficiales. Si no queremos que nos dirijan nuestra atención, que nos parezca lo más importante, lo único importante, pues cosas que pueden ser importantes pero que no son lo más importante. Lo más importante ahora mismo, efectivamente, aquí en nuestro país es el tema de la vida, de la defensa de la vida humana. De hecho se están movilizando pues todos los movimientos en pro y en contra del aborto, porque está anunciado algo por parte del gobierno que estábamos esperando todos los se ha alargado demasiado. 1 año y medio, sí. ¿no? Hay gente que ya está muy preocupada por el tema porque no se decía absolutamente nada. Claro, habían prometido... Como si no fuera importante. Habían prometido que se iba a reformar una ley inmediatamente, especialmente escandalosa, porque había conseguido plasmar en una ley una aberración como esta, ¿no? Que también destaca en titulares La Gaceta. Matar a un niño es un derecho de la mujer, se nos ha dicho. Esto es lo que plasmó la ley que aprobó la anterior legislatura, que es la barbaridad jurídica y moral más grande que se ha podido vivir en este país, ¿no? Se marcó un antes y un después. Es decir, fue una regresión a las cavernas en una sociedad que había conseguido, pues a base de pasos muy lentos y muy laboriosos a lo largo de siglos, pues llegar a un grado de civilización, un grado de cultivo del derecho, de protección del ser humano. Bueno, pues a donde habíamos llegado, ¿no? Pues llegó Zapatero y dijo que matar a un niño era un derecho de la mujer. Y todos los movimientos feministas se lanzaron como locos a apoyarlo. Se ha aplaudido mucho incluso. Y a pesar de que hubo manifestaciones de millones de personas, porque hubo varias manifestaciones de más de 1 millón de personas a lo largo de un año, pidiendo al gobierno que derrocara semejante ley, pues no le hizo ni caso y salió adelante. Ahora resulta que como se intuye que el gobierno va a dar marcha atrás en esta ley, pues ya se han empezado a movilizar los socialistas, que fueron los que aprobaron esta ley aquí en España. Se han empezado a movilizar y organizar manifestaciones. He oído ahora en la radio que ya habían empezado a manifestarse en la calle. Ahora quieren que se les haga caso a un grupo de ciudadanos muy inferior al grupo que se manifestó en su momento en contra de esta ley. Quieren que se le haga caso para que no se modifique esa ley. Bueno, son auténticas anécdotas realmente ridículas de la política, de los movimientos políticos, si no fuera porque detrás de ello, como consecuencia de ello, pues estamos asistiendo a situaciones dramáticas. Pues hoy recordaba, por ejemplo, el obispo Reichpla, que son más de 1,5 millones de abortos los que se intuye que, bueno, eso es lo que se intuye de las cifras oficiales que han muerto como consecuencia de esta ley, ¿eh? 1,5 millones, 1,5 millones de seres humanos eliminados violentamente. Es decir, que es una barbaridad
que está detrás. Es decir, que a veces hablamos de la ley del aborto como, bueno, pues sí, habría que cambiarla, pero es que mientras no se cambie, mientras no se proteja la vida humana como se debe, siguen muriendo niños todos los días. Pero es que no tiene que morir ninguno. Además es que intentan justificarlo pues con enfermedades, con enfermedades de la madre o enfermedades del ego. Es igual. No existe ninguna razón para cortar la vida de un ser humano. El aborto cero. Es decir, que eso es... Cualquier persona... Tenemos que tener muy claro que ese es el objetivo, claro. Eso es lo ideal, eso es lo necesario. Aborto cero. Es decir, no hay situación, caso, no hay justificación posible. Ni violaciones, ni enfermedad de la madre, ni enfermedad de la criatura, absolutamente nada, ¿no? Pero esto, ten en cuenta que esto no es de ahora. O sea, yo lo tengo, por ejemplo, desde los 10 años, en primero de bachiller, por un fabuloso profesor de ciencias naturales que explicaba desde el punto de vista de la ciencia de las naturales, o sea, cómo era la vida, cómo era esto, ¿no? Y cómo no se podía hacer ningún manejo en contra de la vida de esa criatura, ¿no? Por ningún concepto, ¿no? Pero desde entonces lo he visto, y luego yo lo que a mí me asusta mucho es encontrarme con los... Es lo que ha tenido claro cualquiera. Es claro, decir, pero siempre... Hasta que llegaron a contaminar la opinión pública. Bueno, empezaron forzando las cosas y haciéndolo un derecho constitucional en algunos estados, en algún estado de los Estados Unidos. Y ahora se está diciendo en España, y ahora se está haciendo una campaña contra la Iglesia, ha empezado en estos días, pero muy dura además, precisamente porque se sospecha que la Iglesia va a estar en contra. Vamos a ver, sí, hay un personaje realmente que, aunque aquí no nos dedicamos a hacer política, se llama Rubalcaba, que es el que está detrás de todas estas movidas, y no solo Rubalcaba en el Partido Socialista, sino también en el Partido Popular. Ha habido un individuo llamado Alonso también, que ha como bromeado, ¿no? Diciendo, no parece que le vaya a gustar mucho a los obispos la modificación de la ley del aborto, así como si fueran los obispos los únicos que defienden la vida humana. Oiga, señor Alonso, si es que nos escucha, es decir, nosotros no somos obispos, los millones de personas que salieron a la calle no eran obispos, y esto que conste que no quiere decir que no agradezcamos muchísimo, tanto los creyentes como los no creyentes honrados, la labor de los obispos en la defensa de la vida humana, porque gracias a ellos hay mucha gente buena, de buena voluntad, a las que no conseguirán confundir los políticos malvados. Pero tampoco, si lo has leído todo en la información, no te creas tú que tampoco es aceptable al 100% la modificación de la ley, ¿eh? O sea que no es decir, bueno, pues ahora ya por fin hemos conseguido lo que tú decías antes, el aborto cero, ¿no? Porque no parece ser que sigue habiendo razones en las que se puede apoyar uno para continuar con el aborto. Hombre, es que si siguen poniendo como una justificación para el aborto el peligro de la salud de la madre, como parece que quieren mantener, pues eso va a seguir siendo un coladero. Claro. Aunque se pretenda ser mucho más estricto, pero no puede justificarse nunca la muerte de un hijo en aras de peligro de la salud de la madre, porque sabemos a lo que eso conlleva, que en cualquier sitio se van a hacer las trampas que hagan falta, y porque además no hace falta hacer trampas, es decir, que eso es una falacia. Hoy día no hay peligro para la salud de la madre con ningún embarazo. Esto es algo que ha pasado a la historia, que no podemos seguir manteniendo. Es simplemente unas ganas de buscar justificaciones a algo que no tiene nunca justificación, que es el acabar con la vida de un hijo, poniendo las disculpas que los adultos tenemos a bien poner, porque como el pobre niño no tiene forma de defenderse, y los pocos que le defienden acaban diciendo, no, son cosas de los obispos. Miren, no son cosas de los obispos, son cosas de los médicos, que sabemos mejor que los políticos cuándo empieza la vida humana, y tenemos todos los seres humanos que no hemos sido contaminados de esa maldita ideología pues mortal, es decir, que no valora lo más sagrado que tenemos los hombres entre manos, que son la vida de nuestros semejantes. Hablando en el plano meramente humano, lo más sagrado es la vida de los seres humanos.
Pues eso, los que no hemos sido contaminados por una ideología nefasta, pues como tú decías, desde pequeños, nadie ha necesitado decirnos que no matáramos, porque es que era algo que lo llevamos en el corazón, en nuestra propia naturaleza. No necesitamos que ningún obispo nos venga a decir que el aborto es una barbaridad. Es que lo que es penoso es que tengan que venir los obispos a recordarnos cosas tan elementales, ¿no? ¿Por qué? Porque ha habido políticos y desalmados ideológicamente que han confundido a la gente sencilla, a la gente normal, diciéndoles mentiras científicas, decir que no es un ser humano el desarrollo inicial del hombre. Eso es una barbaridad desde el punto de vista científico. Es un ser humano desde el momento en el que ya no es ni el madre, ni la madre, ni el padre, es decir, un único individuo distinto a su padre y a su madre como consecuencia de la concepción, de la unión de dos células germinales que dan origen a un nuevo ser humano. ¿Qué me importa el grado de desarrollo que tenga para decir que eso es un ser humano? Eso solamente a base de engaños ha podido calar en tantas personas, que es que además ha calado. Y cómo se ve ahora incluso esta ley, cuando alguien lo lee, pues está muy bien, incluso acepta que en algunos casos, pero ¿cómo en algunos casos? Es que yo no entiendo que se pueda aceptar en ningún caso, pero en ningún caso. Hombre, pero es que es bueno porque, fíjate, si es una violación, por ejemplo, a lo mismo, sea, decir, nunca está justificado el tema. Es decir, hemos puesto aquí miles de casos de violaciones que han supuesto las madres que han tenido el valor, porque eso no hay que negar, que cada situación requerirá un valor y una valentía extraordinarias por parte de la madre en muchas ocasiones, por desgracia, bueno, no vamos a recordarlo aquí, lo que tantas veces hemos dicho, abandonadas en contra del ambiente, en contra de la familia, que ahora mismo es muy difícil, heroico a veces sacar adelante, pero las madres que lo consiguen, porque tienen eso claro y no se dejan arrastrar por los mentirosos, por los egoístas, pues encuentran en ello, en la defensa de esa vida humana, aunque sea fruto de una violación, el sentido de su vida, es decir, lo que puede dar sentido a su vida, incluso como consecuencia de una violación. Y la que no quiere tiene la opción de respetar esa vida humana y entregarla en adopción, pero nunca se le ocurre a una persona sana, moral e intelectualmente, humanamente, acabar con la vida de una persona porque sea consecuencia de una violación o porque sea un enfermo, no digamos un enfermo. No hay ninguna razón. Una de las asociaciones que más está luchando por este tema, y me he enterado recientemente de que van a hacer una campaña incluso con grandes carteles de propaganda, estos que vemos en las carreteras, en las entradas de las ciudades, pues se van a poner, con motivo de esto, porque ahora mismo va a haber una lucha de propaganda, ¿no?, de los proabortistas contra los que defendemos la vida humana. Sí, ya se oye todos los días. Entonces hay que intentar apoyar a esta asociación, en concreto Hazte Oír, Derecho a Vivir, que cualquiera puede en Internet conocer sus iniciativas y apoyar económicamente. No nos cuesta nada a cualquiera pues privarnos de una cerveza, privarnos de algún capricho, y esos euros mandárselos a esta gente que va a necesitar dinero pues para que de alguna manera la gente normal se dé cuenta. Dios se servirá de esas llamadas que pueden quedar ahí en un cartel de publicidad o en un programa de radio o en una publicación de la prensa. Dios se sirve de todo eso para mover el corazón de las personas y que no arraigue en ellas pues esta ideología de muerte que estamos teniendo que tolerar durante tanto tiempo, ¿no? Y que es una de las cuestiones más penosas, uno de los problemas más graves, si no para decir el más grave que estamos viviendo en la sociedad occidental. Por sus consecuencias no hay nada que sea tan más grave que esto. Lo decía ya hace 70 años el filósofo Julián Marías, que en la sociedad actual los tres grandes problemas, y esto era hace 70 años, que todavía no había acontecido esta barbaridad de llamar derecho al matar a un niño, pero ya entonces decía que la aceptación social del aborto era, junto con el terrorismo y la droga, los tres grandes lacras de la sociedad occidental, ¿no? Pues esto lo decían ya antes de haber empeorado las cosas hasta el punto que han empeorado.
estamos a punto de que haya una discreta mejoría. Es una pena que un gobierno con mayoría absoluta no tenga valor para hacerlo, que no tengan las ideas claras de que esto es lo más importante en la sociedad. Porque no se habla de llevar a las madres que aborten, por ejemplo, a la cárcel, porque no creo que no tiene nada que ver eso. Lo único que se habla es de poner todos los esfuerzos de la administración y de la sociedad para ayudar, ponerlos a disposición de las madres con problemas, para que no le suponga ninguna carga económica a la que no tenga dinero el llevar adelante un nuevo embarazo. Eso estamos en condiciones, toda la sociedad, de garantizárselo a cualquier mujer de nuestra sociedad. Y eso es de lo que se trata, eso se trata de pedir al gobierno que los recursos públicos se pongan al servicio de la vida, para que no hayan en absoluto nadie atentado a acabar con la vida de los demás, porque se ve en un problema sin que nadie le ayude. Y esto, los problemas económicos, los problemas sociales, pues hay miles de asociaciones en España, o si no miles, unas cuantas asociaciones en España dispuestas a ayudar a la mujer embarazada, a las que no se da la suficiente publicidad desde el punto de vista administrativo, en los centros de salud, en los médicos de cabecera. Deberían tener como orgullo y como una de sus obligaciones principales el poner a estas mujeres en problemas en contacto con asociaciones que les pueden ayudar. Pues ahora mismo, por desgracia, muchos médicos están favoreciendo el aborto. Es que se les está poniendo además problemas, porque ya la prensa está diciendo, por ejemplo, como los médicos no podéis evitar ninguno de los pasos que están previstos de informar a una madre. Y entre esa información hay que hacerle la posibilidad de abortar. O sea, usted sí que puede tener un hijo, le puede ocurrir esto, pero además la posibilidad de abortar. El periódico del otro día dedicaba, a mí me asombró, ¿no? ¿Cómo es posible que además es no respetar el deseo o los sentimientos del médico? O sea, que no puede, tiene que hacer un informe escrito de todo lo que esa madre puede hacer, pero nunca... Bueno, pero vamos a ver, yo no soy médico de atención primaria, pero vamos a suponer que yo tengo obligación de informar a una mujer de todas las posibilidades. Todo. Yo le informaría advirtiéndole como buen profesional de las consecuencias, de los efectos secundarios de cualquiera de esas medidas, y le advertiría de la barbaridad que supondría para el hijo, que sería eliminado, total, y para ella el cometer un asesinato, aunque la ley se lo favorezca y la ley se lo permita. Eso, una obligación como médico, advertirlo a la mujer. Es decir, que la ley no me impide a mí, todo lo contrario, mi profesión me obliga, me exige el advertir a una mujer de los riesgos que conlleva cada una de las medidas que pueda tomar, legales o ilegales, ¿no? Si me pregunta. Pero desde luego, si el aborto es legal, no quita para nada que yo como profesional le advierta de lo inconveniente que va a ser para ella y para el hijo, no digamos. Eso ya se está discutiendo también. Eso está claro, vamos, es decir, que a mí no me puede nadie obligar en conciencia, que nadie me venga diciendo que él tiene que obedecer lo que le diga la administración. ¿Cómo que tienes que obedecer? Tú lo que tienes que obedecer es a tu profesionalidad y a tu libertad como médico, y tienes que advertir a esa mujer que el abortar va a ser una auténtica catástrofe humana para ella, para la familia, y que va a eliminar, y lo principal, que va a eliminar una vida humana, con todas las consecuencias que eso va a tener, muchas de ellas impensables, negativas para la vida de esa mujer, ¿no? Y poner todos los medios en marcha para ayudarla a que eso no suceda. Y claro, para no dejarla sola, solo advertirle de los males y después dejarla sin ayuda. Eso tampoco se trata de eso, sino ponerla en contacto con asociaciones que, como digo, existen, que le pueden ayudar a salir adelante. Bueno, pues como digo, es un momento en el que todos tenemos que movilizarnos, pues dando 4 euros el que le parezca una forma buena de ayudar. Será diciendo la verdad sobre este tema cuando salga en conversaciones en el autobús, en la peluquería o en la tertulia con los amigos, no callarnos por cobardía como tanto se estila últimamente, es decir, no decir lo que pensamos, no siendo que nos vayan a tachar de retrógrados o de seguidistas de los obispos, que es lo mismo la etiqueta que le van a poner al que los
abortistas, a todo el que no quiera el aborto, va a decir, claro, sí, porque eso es lo que dicen los obispos. Mira, no es porque lo digan los obispos, bienvenido que lo digan y ojalá lo digan más alto y más veces, pero aunque no lo dijeran los obispos, yo sería el primero en decirlo, que eso que quede bien claro a todos. Pues muy bien. No sé si me estás haciendo indicaciones de finalizar. ¿De qué has terminado ya? Bueno, pues nada, en ese caso espero que en programas próximos ya esta ley haya visto la luz y podamos decirle algo exacto, lo más que como fruto del trabajo de muchas personas, de la oración de otras muchas, porque no nos podemos olvidar de que aquí nos estamos también enfrentando las fuerzas, o por así decir, el bien contra el mal, es decir, Dios contra los enemigos de Dios, que en el fondo es lo que subyace en estos enfrentamientos pro y en contra de la vida humana. Y por lo tanto que nadie descuide los recursos con los que tenemos que contar los creyentes para defender los valores que a todos interesan, no solo a los creyentes, como es del respeto, el respeto absoluto a la vida de los demás, sobre todo de los más débiles. Pues con esa idea y estas reflexiones nos despedimos de todos ustedes. Ha sido un placer. Hasta el próximo programa.